Millones de estadounidenses se despiertan cada mañana en un país que promete prosperidad pero entrega pánico. Una nación con una economía de 28 billones de dólares, y sin embargo, la mayoría de las familias no pueden sobrevivir a una emergencia de 500 pesos. Música. Los comestibles suben más rápido que los salarios. Los alquileres devoran la mitad del ingreso de un trabajador. Los intereses de las tarjetas de crédito superan el 22% mientras que las cuentas de ahorro permanecen en cero. Los padres se saltan comidas para que sus hijos puedan comer. Los trabajadores toman turnos dobles solo para quedarse más atrás. Y el miedo no es temporal. Se está convirtiendo en normal. Esta es la nueva América donde la gente simplemente no puede permitirse vivir en el país en el que están trabajando para sobrevivir. Estados Unidos está entrando en una era donde la estabilidad financiera ya no es la norma, sino una rareza estadística. El país más rico del mundo ahora se asienta sobre una deuda federal de 38 billones de pesos, y los hogares colectivamente cargan con más de 1 billón de pesos en saldos de tarjetas de crédito, creando una fragilidad nacional que ninguna generación ha experimentado a esta escala. Lo impactante no es la deuda en sí, sino lo que revela. La mayoría de los estadounidenses sobreviven con márgenes extremadamente delgados sin un colchón entre ellos y el colapso financiero. Casi el 63% de los trabajadores no pueden cubrir una emergencia de 500 pesos, exponiendo un sistema donde un electrodoméstico roto, una factura médica o un neumático pinchado pueden obligar a una familia a endeudarse con intereses que acumulan del 22% al 33% APR. Lo que solía ser inconvenientes menores ahora se convierten en retrocesos que alteran la vida porque los salarios no han seguido el ritmo del aumento del costo de la supervivencia básica. Los precios de la gasolina fluctúan de manera impredecible. Las facturas de comestibles han subido en porcentajes de 2 dígitos. Las primas de seguros alcanzan nuevos máximos. Cuando todo cuesta más, pero los salarios apenas se mueven, la fragilidad se convierte en la condición predeterminada. Esta fragilidad no es solo financiera, es emocional. La incertidumbre constante erosiona la confianza, aumenta la ansiedad y alimenta una desesperación silenciosa. Cuando más de la mitad de los hogares con ingresos de 100,000 pesos aún viven de cheque en cheque, demuestra que esto no es un problema de gente pobre. Esto es un colapso económico estructural que afecta a todos los grupos de ingresos excepto a los más ricos. El problema central es la brecha cada vez mayor entre lo que cuesta vivir y lo que ganan los estadounidenses. Los gastos esenciales como vivienda, transporte y atención médica suben más rápido que los salarios cada año. Incluso los trabajadores a tiempo completo enfrentan déficits inevitables. Las emergencias pequeñas escalan a deudas a largo plazo. Y las deudas a largo plazo desencadenan obligaciones mensuales más altas que sofocan cualquier posibilidad de construir ahorros. A medida que esta presión crece, los estadounidenses dependen cada vez más del crédito para cerrar la brecha. No por irresponsabilidad, sino porque las matemáticas simplemente ya no funcionan. Esta es la razón por la que los saldos de tarjetas de crédito están en máximos históricos y las morosidades están aumentando en todos los bancos. La fragilidad se está acelerando, no estabilizando. Este estrés financiero se fusiona directamente con la próxima crisis. El verdadero costo de ser pobre en Estados Unidos. Porque cuando la base económica de una nación empuja a millones al borde, no solo lastima sus billeteras. Multiplica el costo de la supervivencia misma. La pobreza en Estados Unidos no es solo una falta de ingresos. Es un sistema de penalizaciones financieras que cobra los precios más altos a las personas con menos recursos. Cuando un país con una deuda nacional de 38 billones de pesos aún obliga a millones a sobrevivir con márgenes más delgados que un solo cheque perdido, las consecuencias se vuelven brutalmente caras. La pobreza no es barata. La pobreza es un multiplicador de costos. Cada servicio esencial extrae un peaje más pesado de los hogares de bajos ingresos. Los servicios públicos en códigos postales más pobres a menudo llevan tarifas más altas.
Las primas de seguros de automóviles suben simplemente por los vecindarios en los que alguien vive. El alquiler consume más del 40% al 60% de los ingresos en muchas ciudades, obligando a las familias a pagar mucho más por unidades más pequeñas y antiguas. Incluso la banca básica penaliza a los pobres. Las tarifas por sobregiro, penalizaciones por saldo mínimo y préstamos de alto interés funcionan como trampas que los estadounidenses más ricos rara vez encuentran. La atención médica es donde esta penalización se vuelve devastadora. Una sola visita a la sala de emergencia sin seguro puede costar de $2,000 a $5,000. E incluso problemas médicos menores pueden convertirse en deudas médicas que perduran por años. Las familias pobres posponen la atención porque no pueden pagarla, permitiendo que las condiciones empeoren y los costos se disparen. Esta es la razón por la que la dificultad económica se vincula directamente con una expectativa de vida más corta, trastornos de estrés más altos y enfermedades crónicas. La pobreza castiga el cuerpo tanto como la billetera. El gobierno federal gasta $665,000 millones cada año en programas de seguridad económica. Sin embargo, las familias aún caen más profundo en la inestabilidad porque la asistencia rara vez cubre los costos modernos. Alimentar a un hogar se ha convertido en una lucha mensual a medida que las facturas de comestibles se disparan, con muchos estadounidenses gastando $100 en solo un puñado de artículos. Los hogares obligados a usar crédito para cubrir estos esenciales enfrentan tasas de interés que superan el 22%. Convirtiendo escaseces temporales en espirales de deuda a largo plazo. Este entorno económico atrapa a las familias en un ciclo perpetuo. Cuando no puedes permitirte el mantenimiento preventivo, una visita al dentista, neumáticos nuevos, un apartamento más seguro. Las consecuencias siempre cuestan más después. Un cambio de aceite omitido lleva a una reparación de $2,000. Un problema de salud menor se convierte en una factura médica mayor. Un alquiler en aumento obliga a otra mudanza costosa. La presión financiera descrita anteriormente ahora se fusiona en algo mucho peor. La brecha de desigualdad cada vez mayor. Porque los pobres no solo pagan más, pagan desproporcionadamente más en un sistema donde la movilidad ascendente se vuelve matemáticamente imposible a medida que las distancias económicas crecen más amplias. Estados Unidos ha entrado en una etapa donde la riqueza ya no está separada por una brecha. Está separada por un cañón. La distancia entre la cima y el fondo se ha ampliado tan dramáticamente que la escalera económica en la que millones una vez confiaron se ha astillado en pedazos. El 10% superior de los que ganan ahora hacen más de 13 veces el ingreso del 10% inferior. Un nivel de desigualdad que rivaliza con naciones en desarrollo, no con el país más rico de la Tierra. Este desequilibrio no es abstracto. Tiene consecuencias reales y medibles en cada intento de ascender. Cuando el costo de vida sube más rápido que los ingresos, la movilidad se vuelve matemáticamente imposible para la mitad inferior de la población. Mientras que los hogares más ricos vieron que los valores de sus activos se dispararon durante la última década, ganancias en acciones, apreciación de bienes raíces, bonos corporativos. Las familias comunes enfrentaron alquileres en aumento, facturas de atención médica más altas y una economía donde el crecimiento salarial se quedó consistentemente atrás de la inflación. La pandemia aceleró esta división. Las corporaciones con reservas profundas de efectivo respondieron a las escaseces de mano de obra ofreciendo bonos de retención y aumentando el pago para roles de alta habilidad. Mientras tanto, las pequeñas empresas y los empleadores del sector público carecían de recursos para igualar estos ajustes. Como resultado, la ola inflacionaria fortaleció las posiciones financieras de los grupos de ingresos superiores mientras erosionaba simultáneamente el poder adquisitivo de todos los demás. El índice Gini, una medida de desigualdad, subió del 1.2% al 2% en un solo año, revirtiendo una década de mejoras lentas. Esto no es simplemente una historia de los ricos subiendo más rápido. Es una historia de pisos económicos colapsando debajo de millones.
Cuando los trabajadores de nivel inicial ganan salarios que no cubren los gastos básicos, los ahorros se vuelven inalcanzables. Y sin ahorros, incluso los OCS menores desencadenan un descenso financiero, no un ascenso. La escalera no está rota porque la gente se niega a subir. Está rota porque los peldaños ahora están espaciados demasiado lejos para alcanzarlos. Esta desigualdad también moldea el acceso a oportunidades. El costo de la educación, la propiedad de vivienda, el transporte y la atención médica crea barreras que restringen desproporcionadamente a los estadounidenses de bajos ingresos. Estas barreras se acumulan con el tiempo, asegurando que la riqueza se concentre hacia arriba mientras la inseguridad se extiende hacia afuera. El desequilibrio creciente ahora se conecta directamente al próximo punto de quiebre, el colapso del salario digno. Porque cuando la brecha entre lo que cuesta la vida y lo que paga el trabajo se vuelve demasiado amplia, la desigualdad no solo se expande. Se transforma en una trampa estructural permanente que encierra a millones en estancamiento económico. La base económica de los Estados Unidos se está agrietando porque el precio de la supervivencia se ha desconectado completamente de lo que los empleadores están dispuestos a pagar. El colapso del salario digno no es teórico. Es visible en cada factura, cada cheque de pago y cada mes donde millones de estadounidenses se quedan cortos a pesar de trabajar a tiempo completo. Según los cálculos del MIT, un salario digno básico para una familia de 4 ahora requiere 24 pesos con 16 centavos por hora por adulto. Sin embargo, el salario mínimo federal permanece estancado en 7 pesos con 25 centavos, sin cambios durante más de una década. La brecha no es pequeña. Es catastrófica. Incluso los trabajos que pagan 15 pesos por hora, una vez considerados salarios decentes de nivel inicial, ya no cubren los gastos modernos. La vivienda sola consume la mitad del ingreso de muchos trabajadores. Los deducibles de atención médica alcanzan miles. El cuidado infantil rivaliza con el costo del alquiler mensual. El transporte, los servicios públicos y los comestibles suben más rápido cada año. Cuando los costos esenciales superan los ingresos de manera tan agresiva, la estabilidad financiera se vuelve matemáticamente imposible. Los trabajadores no están fallando en presupuestar. La economía está fallando en proporcionar el ingreso requerido para hacer que el presupuestar sea significativo. Este desequilibrio salarial se vuelve aún más duro cuando se considera la inflación. En los últimos años, el precio de la comida, el transporte y la energía subió mucho más rápido que el crecimiento salarial, dejando a los trabajadores más pobres en términos reales a pesar de aumentos nominales. Cuando el valor real de un cheque de pago colapsa, las familias pierden la capacidad de construir ahorros, cubrir emergencias o planificar para el futuro. El resultado es un estado permanente de tensión financiera donde la supervivencia requiere constantes compensaciones. El colapso también expone un defecto estructural más profundo. La economía depende cada vez más de mano de obra de bajo salario mientras retiene la compensación necesaria para sostener esa mano de obra. Millones trabajan largas horas en roles físicamente demandantes pero permanecen incapaces de cubrir las necesidades básicas del hogar. Esta desconexión alimenta la rotación, el estrés y el agotamiento. También empuja a las familias hacia la dependencia del crédito, alimentando directamente la creciente carga nacional de $1 billón en tarjetas de crédito mientras los trabajadores usan tarjetas para superar escaseces inevitables. La erosión de los salarios dignos ahora alimenta directamente el colapso de los sistemas de apoyo de Estados Unidos. Porque cuando el trabajo en sí no puede garantizar la estabilidad, las familias recurren a redes de seguridad que nunca fueron diseñadas para los costos de hoy, creando la próxima línea de falla en la crisis económica del país. A medida que los salarios colapsan y los costos se disparan, millones buscan apoyo de sistemas que nunca fueron construidos para una economía moderna. La red de seguridad de Estados Unidos fue diseñada en un siglo diferente, calibrada para un mundo donde el alquiler era barato. Los comestibles eran asequibles y la atención médica no requería miles de dólares solo para entrar por la puerta de un hospital. Hoy,
esos mismos programas operan con fórmulas obsoletas, obligando a las familias a navegar estructuras de asistencia que apenas reconocen los gastos de vida del siglo XXI. El apoyo mensual en efectivo para hogares de bajos ingresos a menudo es sorprendentemente pequeño. En muchos estados, una familia de 7 recibe aproximadamente 250 pesos en bienestar. Una cantidad que se borra instantáneamente con un solo viaje al supermercado en una era donde los alimentos básicos cuestan el doble de lo que costaban hace solo unos años. Los beneficios de SNAP no coinciden con la inflación real de los alimentos, dejando a millones cortos cada mes. Los acantilados de elegibilidad de Medicaid crean una paradoja cruel. Ganar incluso un pequeño aumento puede desencadenar la pérdida inmediata de cobertura médica, castigando a los hogares por intentar mejorar su situación. Estos acantilados de beneficios son uno de los defectos más dañinos en la red de seguridad. Un padre que asegura un aumento salarial modesto puede perder instantáneamente la asistencia para el cuidado infantil, obligándolos a elegir entre aceptar un mejor pago o retener el apoyo que mantiene a sus hijos alimentados, alojados y médicamente protegidos. En lugar de servir como un puente fuera de la dificultad, muchos programas funcionan como trampas, empujando a las familias a permanecer por debajo de los umbrales de ingresos para evitar pérdidas catastróficas de beneficios. Esta infraestructura obsoleta se vuelve aún más inadecuada cuando se mide contra los costos de vida en aumento. Cuando el cuidado infantil promedia 10,000 pesos a 15,000 pesos al año, cuando el alquiler supera el 40% de los ingresos y cuando los deducibles de atención médica alcanzan 3,000 pesos a 5,000 pesos. Una red de seguridad construida sobre suposiciones de mediados de los años 1960 colapsa bajo el peso de la realidad moderna. Simplemente no puede seguir el ritmo de las presiones financieras que enfrentan los hogares de hoy. Estos defectos estructurales ahora se conectan directamente a la próxima crisis. ¿Cómo Estados Unidos mide la pobreza en sí misma? Porque las mismas métricas utilizadas para determinar la elegibilidad para el apoyo, métricas arraigadas en un mundo que ya no existe, permiten que millones de familias en dificultades se escapen por las grietas, sin contar y sin ver en los datos oficiales. El resultado es un sistema desalineado con la economía que se supone que protege a las personas. La crisis dentro de la red de seguridad lleva directamente a un defecto igualmente serio. La forma en que Estados Unidos mide la pobreza es fundamentalmente rota. Los umbrales utilizados para decidir quién califica para asistencia provienen de fórmulas creadas a mediados de los años 1960 basadas en el costo de una dieta mínima *3. Ese cálculo tenía sentido en una era cuando la vivienda, el cuidado infantil y la atención médica eran una pequeña porción de los presupuestos familiares. Hoy, esas categorías dominan los gastos mensuales. Sin embargo, la medida oficial aún depende de un marco congelado en el tiempo. Esta fórmula obsoleta produce una ilusión de progreso. Cuenta solo los ingresos antes de impuestos, ignorando la realidad de lo que las familias realmente se llevan a casa después de deducciones de nómina, primas de atención médica y costos de vida en aumento. También asume patrones de gasto idénticos en todos los hogares, fallando en contabilizar estructuras familiares modernas. Cargas más altas de cuidado infantil o situaciones donde múltiples generaciones viven bajo un mismo techo. Aún más dañino, usa umbrales nacionales uniformes, pasando por alto diferencias geográficas extremas donde vivir en Mississippi y vivir en California requieren ingresos vastly diferentes para la supervivencia básica. La medida suplementaria de pobreza, SPM, introducida en 2011, intentó corregir algunos de estos problemas. Ajusta por costos de vivienda, incluye asistencia gubernamental y captura el gasto en esenciales como comida, servicios públicos y ropa. Aunque esto la hace más realista, aún se queda corta. SPM no incorpora completamente los costos modernos de cuidado infantil, brechas en seguros médicos o disparidades de inflación alimentaria a nivel estatal, lo que significa que millones que son económicamente inseguros permanecen invisibles en los datos federales. Esta falla en la medición tiene consecuencias reales. La elegibilidad para programas cruciales, SNAP,
asistencia para vivienda, subsidios para cuidado infantil, Medicaid, depende de clasificaciones que subestiman los hogares en dificultades. Los formuladores de políticas dependen de estos números para asignar miles de millones de dólares, lo que significa que métricas defectuosas llevan a decisiones defectuosas. Sin datos precisos, los estados y ciudades subestiman la escala de la dificultad económica, dejando a las familias sin apoyo. Mientras los líderes asumen falsamente que se ha hecho progreso, la crisis de medición de la pobreza moldea directamente la próxima etapa del colapso económico de Estados Unidos. El poder de la política en sí misma. Porque cuando las herramientas utilizadas para identificar la necesidad son obsoletas, incluso las intervenciones mejor diseñadas no pueden llegar a todos los que las requieren. Demostrando que la lucha contra la pobreza no es solo sobre economía, sino sobre arreglar los sistemas utilizados para entenderla en primer lugar. La falla en medir la pobreza con precisión lleva directamente a una verdad crucial. La política es la única herramienta probada capaz de levantar a millones de la dificultad. Cuando los gobiernos intervienen con apoyo dirigido, los efectos son inmediatos y medibles. Durante la pandemia, los programas federales, créditos fiscales expandidos, beneficios de desempleo mejorados. Estímulos de emergencia levantaron a 45.4 millones de estadounidenses de la pobreza bajo la medida suplementaria de pobreza. Fue una de las reducciones más rápidas y grandes en la dificultad económica en la historia moderna de Estados Unidos, lograda no a través de fuerzas de mercado o crecimiento salarial, sino a través de acción política directa. Otro ejemplo innegable es la transformación de la pobreza en los ancianos. La seguridad social y Medicare reducen la pobreza en los mayores de niveles que rondarían cerca del 40% a aproximadamente el 10% hoy. Sin esos programas, casi 4 de cada 10 estadounidenses mayores caerían por debajo del umbral de pobreza. Eso es la evidencia más clara de que la pobreza no es una condición inmutable. Se mueve dramáticamente cuando la política cambia. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, la mayoría de las medidas contra la pobreza permanecen temporales, limitadas o atadas a ciclos políticos. El crédito fiscal por hijos expandido de 2021, que redujo la pobreza infantil casi a la mitad, expiró después de un solo año. El apoyo al desempleo volvió a niveles prepandémicos a pesar de la inestabilidad económica continua. Los programas de vivienda permanecen subfinanciados, incluso mientras los alquileres consumen porciones sin precedentes de los ingresos familiares. Cuando se elimina la asistencia, la pobreza regresa tan rápido como fue reducida. El país se mueve repetidamente entre alivio de crisis y recaída de crisis porque la política se despliega reactivamente en lugar de estructuralmente. Las herramientas existen, la consistencia no. Esta inconsistencia empuja a la nación hacia el próximo punto de quiebre. El impacto psicológico y conductual de la inestabilidad financiera. Porque cuando la política levanta a millones solo para retirar el apoyo nuevamente, las familias quedan emocionalmente exhaustas, financieramente expuestas y más vulnerables a las presiones que moldean los hábitos de gasto y la salud mental, demostrando que la lucha contra la pobreza no es solo económica, sino profundamente humana. A medida que la presión económica se intensifica y el apoyo político sube y baja de manera impredecible, millones recurren a comportamientos de afrontamiento que silenciosamente remodelan sus vidas financieras. Aquí es donde la pobreza deja de ser solo un problema matemático y se convierte en una trampa psicológica. Incluso los hogares que ganan 100,000 pesos o más viven cada vez más de cheque en cheque. No por exceso de lujos, sino porque el gasto emocional, la inflación de estilo de vida y la toma de decisiones basada en la escasez se arraigan bajo estrés constante. La inflación de estilo de vida comienza sutilmente. Un pequeño aumento o promoción crea un breve sentido de alivio y ese alivio a menudo se traduce en pequeñas mejoras. Salir a comer más a menudo, acumular suscripciones, derroches en entretenimiento o conveniencias de mayor costo. Estas mejoras parecen inofensivas al principio, pero una vez que se convierten en rutina, revertirlas es emocionalmente difícil. Lo que una vez fue un trato ocasional se convierte en una expectativa,
creando un ciclo donde el ingreso en aumento se consume instantáneamente por gastos en aumento. Para otros, el gasto emocional se convierte en un mecanismo de afrontamiento para la ansiedad financiera crónica. Cuando los salarios no cubren las necesidades básicas y el estrés se acumula, las compras pequeñas proporcionan dopamina temporal, un escape psicológico de la presión constante. Pero las compras de alivio emocional se acumulan en saldos revolventes en tarjetas de crédito con tasas de interés superiores al 22%. Alimentando el mismo sistema de deuda que mantiene a las familias financieramente atrapadas. El pensamiento de escasez es aún más dañino. Cuando las personas crecen o viven largos periodos en inseguridad financiera, el miedo a no suficiente moldea cada decisión. Algunos gastan en exceso para experimentar alegría de corto plazo. Otros acumulan dinero excesivamente, privándose de necesidades esenciales. Ambas reacciones provienen del mismo entorno mental. Incertidumbre financiera a largo plazo que erosiona la planificación racional. Estos patrones conductuales revelan una verdad más profunda. La inestabilidad financiera no es solo sobre bajos ingresos. Reescribe cómo las personas piensan, planean, ahorran y gastan. La tensión constante empuja a los individuos a decisiones que se sienten bien en el momento, pero debilitan la estabilidad a largo plazo, reforzando el ciclo de fragilidad financiera. Esta trampa psicológica ahora alimenta directamente el próximo colapso mayor, la tormenta de deuda en aumento. Porque cuando el estrés, la inflación, los salarios estancados y las presiones emocionales colisionan, los estadounidenses recurren cada vez más a la única herramienta que les queda disponible, crédito de alto interés, preparando el escenario para una crisis financiera nacional que ya se está desarrollando. Estados Unidos está entrando en una espiral de deuda como nada visto en la historia moderna. Con salarios rezagados detrás del costo de la supervivencia y el estrés financiero remodelando el comportamiento, los hogares dependen del crédito no como un lujo sino como un salvavidas. Así es como el país alcanzó $1 billón en saldos de tarjetas de crédito, el nivel más alto jamás registrado. El número en sí es impactante, pero las condiciones detrás de él son mucho más alarmantes. Los estadounidenses están usando deuda de alto interés para pagar necesidades básicas, no deseos discrecionales. Las tasas de interés de tarjetas de crédito ahora superan el 22% en promedio, mientras que las tarjetas minoristas suben más allá del 29% con algunas alcanzando el 33%. Tasas una vez asociadas solo con prestatarios subprime. A estos niveles, incluso un saldo modesto de $2,000 puede dispararse en miles más en intereses acumulados, atrapando a los hogares en ciclos de reembolso a largo plazo de los que no pueden escapar. A medida que los ingresos se quedan cortos de los gastos esenciales, el crédito se convierte en la solución predeterminada, convirtiendo brechas a corto plazo en cargas permanentes. La escala de esta expansión es masiva. Más de 70 millones de nuevas cuentas de tarjetas de crédito se han abierto desde 2019, reflejando el creciente número de personas obligadas a cerrar brechas financieras con dinero prestado. Para muchas familias, el reembolso de deudas ahora compite directamente con vivienda, transporte y comida, categorías esenciales que no se pueden reducir. Este conflicto acelera las tasas de morosidad que están aumentando en los principales bancos y prestamistas minoristas. Indicadores tempranos de tensión financiera generalizada. El agotamiento de los ahorros pandémicos ha agregado combustible a esta tormenta. El colchón temporal que una vez suavizó el golpe de la inflación, la inestabilidad laboral y los costos en aumento ha desaparecido. Sin ese buffer, los hogares son vulnerables incluso al shock financiero más pequeño. Y con tasas de interés en máximos históricos, el costo de pedir prestado se vuelve más pesado cada mes. Esta tormenta de deuda en construcción rápida lleva directamente al próximo punto de presión nacional, el acantilado del consumidor. Porque cuando una población ya estirada delgada continúa acumulando saldos de alto interés, la pregunta ya no es si el dolor financiero se extenderá, sino cuán pronto se transformará en una crisis económica a gran escala que remodelará el futuro de la estabilidad estadounidense.
Durante meses, los analistas repitieron la misma frase. El consumidor estadounidense es resiliente. Pero la resiliencia tiene una fecha de vencimiento. Cuando los salarios se estancan, cuando los ahorros se evaporan, cuando el crédito se convierte en la herramienta principal de supervivencia, la resiliencia muta en un colapso silencioso. Estados Unidos ahora está parado en ese borde del acantilado. El gasto familiar aún es alto, no porque las familias estén prosperando, sino porque están pidiendo prestado agresivamente para mantener estándares de vida básicos. La temporada navideña es el indicador más claro. Los compradores se preparan para gastar casi $900 cada uno a pesar de morosidades en aumento, saldos en aumento y tasas de interés en aumento. Históricamente, la deuda de tarjetas de crédito cae después de las fiestas mientras los hogares pagan sus facturas. Pero este año, la deuda nunca bajó. Se mantuvo elevada, señalando que la capacidad de reembolso ha sido agotada. Los principales minoristas están sonando alarmas. Macy's y Nordstrom informaron un aumento en pagos de tarjetas de crédito perdidos, una advertencia de que los consumidores ya no pueden seguir el ritmo de sus obligaciones. Estas morosidades tempranas a menudo preceden a una angustia financiera más amplia, extendiéndose de tarjetas minoristas a crédito mainstream, préstamos para autos y eventualmente vivienda. La estructura financiera del hogar promedio ahora es matemáticamente insostenible. Considera la carga. Un saldo promedio de tarjetas de crédito de $6,000, un pago de préstamo estudiantil de $400 a $600, alquileres en aumento, primas de seguro subiendo en cada categoría y el shock persistente de la inflación en comestibles, servicios públicos y transporte. Cuando los esenciales exceden los ingresos, el colapso ya no es teórico. Se vuelve inevitable. El regreso de los pagos de préstamos estudiantiles está empujando a millones aún más cerca del borde. Combinado con altas tasas de interés, las familias tienen menos herramientas para estabilizarse. La emergencia más leve, una factura médica, una reparación de auto, un aumento de alquiler, puede desencadenar una reacción en cadena que termina en incumplimiento, desalojo o atrapamiento de deuda a largo plazo. Este acantilado del consumidor no es solo una crisis familiar. Es una advertencia económica. Cuando el poder de gasto de las clases media y baja se rompe, la economía más amplia sigue. Estados Unidos se acerca a un momento donde el consumidor, el motor del 70% de la economía de Estados Unidos, ya no puede sostener la ilusión de fuerza. La caída ya ha comenzado. El impacto es lo que viene después.